Bienvenidos al Workshop Internacional de Política Fiscal en el corto y largo plazo, teoría y práctica en tiempos de COVID-19. Bueno, muchísimas gracias a Carlos y Yuliño por invitarme a discutir un trabajo de mi amigo y mentor Roberto. Ha sido muy instructivo leer el paper. Entonces déjame empezar con una introducción. Yo creo que Roberto hizo una excelente introducción a su paper, pero los modelos de SIR a los cuales se refería Roberto, es estos modelos de transmisión de epidemias, tienen una larga tradición. De hecho, el primero de estos modelos es del año 20, ¿no? Entonces, cuando yo he visto economistas, incluido a mi amigo colega Andy Atkinson, que ha sido uno de los primeros en trabajar en estos modelos de SIR, para hacer cálculos sobre esta pandemia actual, mi primera reacción fue, ¿por qué necesitamos economistas? O sea, algunos economistas, o sea, alguna gente dice que los economistas somos buenos en modelar incentivos, pero yo creo que donde realmente tenemos una ventaja comparativa es en modelar expectativas. O sea, creo que fuera de economía, la gente que se expone a teoría de juegos sabe muy bien manejar incentivos, pero yo creo que donde hay realmente una ventaja comparativa dentro de la economía y toma tiempo para las otras ciencias o para cualquiera de las otras ciencias entender es la idea de ser lo que llamo Bellmanized, entender las ecuaciones de Bellman. Y esto es importante porque, como Roberto decía en su presentación, esto nos permite entender el rol de las expectativas. Y estos modelos, una vez que incorporan las expectativas, tienen un componente complejo que es que se resuelve la pandemia en el tiempo hacia adelante, pero las expectativas se resuelven hacia atrás. Y entender ese loop, yo creo que para las otras ciencias no es inmediato. Entonces ahí es donde tenemos una ventaja comparativa. Y el trabajo de Roberto entra en una segunda generación de SIR models, a los que yo les llamo city models, porque tienen incentivos al final en incorporar acciones humanas, ¿no? Y hay unos cuantos acá mencionados, ¿no? Entonces, empecemos por el modelo estándar de SIR. Entonces, estos modelos asumen un match entre S, que es la población susceptible, y la población infectada. Y la manera de pensar en ellos es que tenemos toda la población, es como si metiésemos a toda la población dentro de un autobús, y el autobús tiene asientos dobles, y es como que la probabilidad de que tú termines infectado es que te hayas sentado al lado de alguien que tiene la infección. Esa es la probabilidad de ahí vienen los matches. Una cosa que a mí no necesariamente me gusta, porque puedes entrar en un autobús y basta que haya un infectado y infecta a todo el mundo. Un poquito es un black box cómo se generan estos matches. Pero la idea es que el cambio en susceptibles entre T y T más 1 depende de cuánta gente se ha infectado. Es como muy parecido a la técnica que usamos para el mercado laboral en términos de matching. Tienen esta función de matches específica. Entonces sacamos esta número de gente que ha sido infectada de los susceptibles y se lo sumamos a la población que ha sido infectada, y con una probabilidad estos se van recuperando en el tiempo y pasan a formar parte de la población que se ha recuperado. Entonces, este es el modelo estándar que se ha usado, que usan los científicos, y bueno, creo que lo que dice Roberto es que hay que entender un poquito más el rol de los incentivos, ¿no? Entonces, lo que hace Roberto en líneas generales es desarrollar este city model, ¿no? Donde la I significa incentivo. Entonces podemos pensar en que no hay necesariamente solamente susceptibles, sino que hay susceptibles atados a una característica adicional, que puede ser como una actividad, o puede ser un location, como puede ser Lima o provincias, o acciones, como ir al mercado o no ir al mercado. Entonces tenemos que enriquecer el modelo y asumir y sumar todas estas poblaciones de susceptibles. Ahora, ¿dónde es que se diferencian estas poblaciones? Bueno, es que entran a distintos autobuses. Cada uno tiene una probabilidad de ser infectado distinta. Es una cosa quedarse en casa, que ir a trabajar, y es otra cosa ir al mercado que no. Y en realidad también podríamos enriquecerlo con las actividades de los que están infectados, como por ejemplo hacer que la gente apenas tiene un pequeño síntoma se quede en casa o no, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos este grupo o esta versión que tiene heterogeneidad. Ahora, el otro aspecto importante es que la gente puede transicionar entre ser un tipo de población, por ejemplo, los que se quedan en casa o los que van a trabajar, y hay unas probabilidades que son endógenas. Entonces voy a pasar un poquito más de tiempo en esto, ¿no? En el paper que mostró Roberto, esto es una decisión individual de cuánto tiempo sale uno a la calle, y es ahí donde yo voy a hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, en base a estas probabilidades hay ciertos matches,
y esta es la modificación a la parte de infecciones, ¿no? Ahora, el primer comentario hacia el trabajo es que, si bien es cierto el modelo captura muy bien en la idea de incentivos, puede ser muy difícil medir incentivos o medir las preferencias en este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, Roberto usa una formulación donde hay una utilidad por cierta actividad y eso tiene concavidad y la concavidad es necesaria para tener un resultado interior en las probabilidades. Pero yo creo que podrían mejorar el modelo si es que en lugar de pensar en el margen intensivo, piensan en el margen extensivo. Entonces acá muy fácilmente pueden usar metodología de Heckman o metodología de la literatura de decisiones discretas. Esto se usa, por ejemplo, para decisiones de si comprar un auto rojo o un auto azul, etcétera, etcétera. Y esta metodología, o exportadores, importadores, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier decisión discreta. La ventaja de esta metodología es que está muy bien desarrollada, es muy fácil obtener formas cerradas y es muy fácil de llevar a los datos. Entonces, es por ahí principalmente por donde vienen mis comentarios. Entonces, lo que he hecho en los últimos días es adaptar el modelo de Roberto para incorporar decisiones discretas en lugar de continuas, como hacen ellos, ¿no? Entonces, esta es la versión modificada del trabajo de Roberto. Entonces, hay un valor, se asocia un valor de flujo a cada actividad. Asumimos que si uno se recupera hay un valor constante. De hecho, en las simulaciones que les voy a mostrar, asumo que también hay una chance de morir y si te mueres, pues también tienes una utilidad de estar muerto y eso es una utilidad bien baja. Luego, hay el valor de estar infectado, bueno, realmente la pasas mal si estás infectado y con una cierta probabilidad, bueno, pues te mueres, con otra probabilidad sigues infectado y con otra probabilidad te recuperas, ¿no? O sea, o te recuperas y mueres o te recuperas y sobrevives. Y después, los susceptibles tienen un flujo de estar en el trabajo, eso depende de J, de su identidad, pero también pueden cambiar de decisión. Y el cambio de decisión es justamente, estoy tomando de esta literatura de Discrete Choice, donde hay un poquito de ruido. Es como que si tuvieses un shock a tus preferencias, pero eso te permite cambiar de sector o no. Y tienes probabilidades endógenas que dependen de tu actividad. Entonces, es por eso que quieres cambiar, porque hay un trade-off. Hay un trade-off entre trabajar, pero ser altamente susceptible o altamente contagiable o quedarte en casa y no. Y lo que dice Roberto es que la política, como por ejemplo poner policías en las calles, puede afectar esta U, pero también dar salarios y afectarlos relativamente es donde es que tienes mayores efectos, ¿no? Y también puedes tener efectos en el tiempo, como les voy a mostrar. Entonces, lo bonito de esta formulación es que las probabilidades de transición dependen de la función de valor y es muy fácil de computar esto y entonces puedes reescribir la función de valor de manera muy sencilla. Entonces, lo que yo voy a hacer es cogerme los ejemplos de Roberto y donde hay solamente dos actividades, pero esto se puede escalar muy fácilmente, brutalmente, se puede escalar a tener trabajo, no tener trabajo, ir al mercado, no ir al mercado, viajar, salir fuera de Lima, no salir fuera de Lima, y ahí puedes hablar incluso de cosas como puede tener ventajas cerrar una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso es muy sencillo, en este caso con 2 es muy sencillo, acá me falta un 1, es muy sencillo calcular estas probabilidades de transición y son simplemente 2 funciones de valor muy sencillas de computar. Entonces, las aplicaciones del trabajo de Roberto son a estudiar el CARES Act y los Optimal Lockdowns, y la parte que a mí me pareció más novedosa es el tema de multiplicidad, pero realmente me pareció muy difícil generarla. Yo creo que más bien para generarla muy fácilmente, donde hay una complementariedad natural, es que a nadie le interesa salir a la calle a ir a comer a un restaurante que va a estar vacío. Entonces, es por esas partes sociales. O ir a una fiesta donde no va a ir nadie, es por esas actividades sociales donde es que hay complementariedad. Entonces, eso es algo que yo introduciría, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es presentarles simulaciones de esta versión del modelo con algunos ejemplos con strict lockdown, un lockdown a la Vizcarra, un lockdown más moderado, una política de laissez-faire. Y después otra cosa que también miré que me pareció interesante es que hay ventajas a poner los lockdowns incluso después de que la infección llegue al pico. Les voy a decir por qué. Y después, lo otro es que es muy fácil de incorporar es la idea de poner camas. Y eso es una cosa muy importante. Una crítica que le haría al trabajo de Roberto es que los modelos SIR tienen el siguiente problema. Realmente, lo que se llama inmunidad de rebaño, el punto donde deja de haber infecciones, suele ser cuantitativamente muy constante. Es muy difícil, cambiando parámetros de infecciones, mover la inmunidad de rebaño. Entonces, si la inmunidad de rebaño está casi planchada, si uno integra en el tiempo estos modelos, la cantidad de muertos es casi constante.
Entonces, una cosa que es muy importante es introducir una variable que nos indique cuánta intensidad de mortalidad hay en el tiempo en base a cuánta gente está enferma. O sea, modelar las camas UCI es súper importante. Ok, entonces, básicamente lo que yo hice fue comparar laissez-faire, y esto lo he calibrado para el Perú, donde mueren 200.000 personas al final de la pandemia. Luego lo que hago es poner un lockdown regular, donde básicamente le bajo el ingreso al que está en la calle de 100 a 75, donde el que se queda en casa tiene como un ingreso de 50. Y acá generas exactamente lo que mostraba Roberto, que son básicamente 2 olas. Esto tiene que ver con el hecho de que, si bien es cierto, puedes mitigar la cantidad de gente que se está infectando en un momento del tiempo, eventualmente sigue habiendo gente susceptible. Entonces uno puede patear las cosas en el tiempo, pero no va a cambiar mucho los resultados. El número de muertos, en mi ejemplo, si yo no le pongo las camas UCI, que le pongo acá un número a partir del cual la gente empieza a morir con mayor gravedad, si no le pongo las camas UCI, el número de muertos hacia el final, porque la población susceptible al final era casi la misma, da casi igual. Pero en este ejemplo, sí que te paga generar una ola menos intensa. Y la razón es porque hay menos gente por unidad de tiempo fuera de las camas UCI. Entonces, un lockdown regular salva muchísimas vidas, 100.000 vidas en este ejemplo. Luego lo que hago es poner un lockdown incluso mucho más fuerte, que todos se van a su casa, y bueno, pues tiene el mismo problema, ¿no? Se patea mucho en el tiempo, pero justamente por el tema de las UCIs se salvan muchas vidas, ¿no? Finalmente, una cosa más que hago es, ¿qué pasa si es que el poner el lockdown no es cuando realmente está en el pico la cantidad de enfermos, sino lo pasamos unas semanas después? Y eso es muy importante también por el tema de incentivos, y acá también se salvan vidas. En esta versión, y hay una cosa que me sorprendió, es que patear la política de lockdowns después de cuando llegas al pico resulta ser óptimo. Y finalmente, lo que hago es una cosa muy sencilla, que este es un ejercicio de una conferencia política fiscal. Una cosa que es muy barata para salvar vidas, lo más barato es comprar camas y comprar galones de oxígeno. Entonces acá pongo un ejemplo donde crecen las camas UCI a una tasa que se duplican cada año. Y acá realmente sí se salvan un montón de vidas. Esta es una conferencia de política fiscal. Acá hay mucho bang for the buck en comprar camas, no necesariamente en pensar en las vacunas, ¿no? Así que bueno, acá termino mi presentación. Muchísimas gracias.